¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, César Siles, presentó su carta de renuncia. En la misma solicita que su carta sea aceptada el martes 17 de junio para garantizar una transición ordenada. Pero posteriormente a este hecho se sabe que la renuncia del ministro de Justicia es debido a un audio que se filtró de una conversación de manipulación de justicia, presuntamente por parte del ministro de Justicia, una llamada telefónica que fue grabada. En esta llamada telefónica el ministro solicita acciones en contra de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos el audio filtrado y luego continuamos. Doctor, ¿cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campé. Yo lo que estamos realizando por debido a explicar a ellos motivos de justicia. Sí, doctor, me anticipó. Es complicado por dónde está usted. Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia a veces imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema, y yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cerrar pues, los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Sería ideal si nos vemos un rato. Yo tengo gabinete político, pero supongo que tipo 6, 7 estoy libre. No, ¿Ya? usted dígame, doctor, como le digo, yo estoy en la ciudad de La Paz, tenemos reunión esta tarde los jueces y yo estoy a su disposición, usted me dice. ¿A qué hora podría? Nos coordino con el doctor Córdoba ahora mismo. Ya, y voy a estar atento, doctor, mucho mejor, así también podemos cerrar, afinar algunos detalles. Sí, mejor. ¿Ya? Listo, doctor. Perfecto, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Le paso con Iván. Ya. Ya, mi doc, lo llamo más un rato. Ya, doctor, voy a estar atento. Ya, Abrazo, listo, doctor, gracias. hasta luego. Afirma que en los últimos días supo de rumores y acusaciones en su contra sin fundamento o prueba alguna de que obviamente merecían aclaración. El ministro de Justicia presentó su renuncia y acuerdan su transición, pero lo que se conoce en las últimas horas es que César Siles renunció al cargo de ministro de Justicia el pasado 13 de junio, lo que generó una serie de rumores por el contenido de su carta dirigida al presidente Luis Arce. 2 días después, se conoció de manera pública de la existencia de un audio atribuido a Siles, quien presuntamente instruyó a un juez para destituir a una magistrada. Siles, hasta el momento, todavía no dio su versión del audio, pero la Fiscalía de La Paz ya se pronunció mediante un comunicado difundido cerca de la medianoche del día domingo. El comunicado dice lo siguiente. La Fiscalía Departamental de La Paz aclara a la opinión pública que el audio que circula en redes sociales y medios de comunicación presuntamente atribuido a una ex autoridad de gobierno no fue difundido ni proporcionado por el Ministerio Público. Señalamos enfáticamente que la institución desconoce el origen y la existencia de mencionado material, lo que complica mucho más la situación en este contexto, ¿no? Porque se ha conocido también
esta noticia de la suspensión de un juez, la Fiscalía Departamental de La Paz aclara a opinión pública sobre este elemento. Según una publicación de una página digital, un funcionario de la Fiscalía de La Paz entregó el polémico audio a ese medio de comunicación porque supuestamente Siles, junto con un consorcio de fiscales y jueces, estaba buscando la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Cuaquira Rodríguez, para lograr control del Tribunal Supremo de Justicia, y por ello utilizó al juez Lea Plaza para ordenar la destitución de dicha magistrada. ¿Qué dice el audio? El audio, en la voz atribuida a Siles, que obviamente falta verificarlo y demás, pero ha despertado demasiada sospecha esta relación, y después la renuncia. O primero la renuncia y después la aparición de este audio. Se escucha decir supuestamente al juez Plaza: usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar alguna acción. Al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse se confirme en el Tribunal Constitucional, y también controlar cualquier reacción que pueda tener, pero eso está conversado a muy alto nivel, doctor. No se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted. Y bueno, en la carta de renuncia ya vemos la argumentación de Siles. De hecho, es una de las noticias más leídas. La Fiscalía asegura desconocer el origen de la existencia del audio, y son de las noticias que están tomando fuerza para esta jornada de lunes, empezando la semana, porque definitivamente uno se preocupa, porque se pone a pensar en las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar si estas situaciones se siguen dando? Si van a agredir a la independencia de poderes, y de alguna manera se va a manipular todo esto para conseguir obstaculizar las elecciones del próximo agosto. Bueno. Doctor, ¿cómo está? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el doctor Córdoba, el doctor Campet. Yo lo que estamos realizando por explicar ellos motivos de justicia. Sí, doctor, me anticipó. Es complicado. ¿Por dónde está usted? Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia me imposibilita. Pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción. Al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse se confirme en el Tribunal Constitucional, y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento, y es bastante coherente, y lo que le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante. Sí, doctor, como le comento, ya hemos nosotros hablado de los antecedentes del caso y cómo era el tema, y yo le soy sincero, doctor, un poquito me preocupaba el tema del Ministerio Público, a consecuencia también de lo último que pasó con la doctora de Santa Cruz, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar también con Torres y con María, que no se preocupe. Ya, doctor, entonces yo esta tarde voy a estar en La Paz, voy a tratar de comunicarme con la doctora Castro y con el doctor Iván para que cerrar pues los pormenores, algunas cosas de sorteos y esas cosas. Sería ideal si nos vemos un rato. Yo tengo gabinete político, pero supongo que tipo 6, 7 estoy libre. No, ¿Ya? Usted dígame, doctor, como le digo, yo estoy en la ciudad de La Paz, tenemos reunión esta tarde los jueces y yo estoy a su disposición, usted me dice. ¿A qué hora podría ser? Coordino con el doctor Córdoba ahora mismo. Ya, y voy a estar atento, doctor, mucho mejor, así también podemos cerrar, afinar algunos detalles. Sí, mejor. ¿Ya? Listo, doctor. Perfecto, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Le paso con Iván. Ya. Ya, mi doc, lo llamo más un rato. Ya, doctor, voy a estar atento. Ya, Abrazo, listo, doctor, gracias. hasta luego. Ese era el audio difundido en redes sociales, donde se escucha al ministro César Siles hablar con otra persona.
El ministro, antes de que se sepa el contenido del audio, presentó su renuncia al cargo del ministerio. El audio corresponde a una conversación telefónica entre el ministro Siles y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien a media semana fue aprehendido por haber dispuesto de manera irregular la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Cuaquira. En esta grabación se escucha la voz atribuida al ministro Siles, donde le brinda seguridad al juez para que emita su fallo, porque no le iban a realizar ninguna acción, sino por el contrario hablaría con autoridades de la Fiscalía y ya estaba moviéndose para confirmar la sentencia en el Tribunal Constitucional. Un día antes de difundirse este audio se conoció que Siles presentó su renuncia al cargo. En su carta señaló que había rumores y acusaciones en su contra sin fundamento. El ministro César Siles habría anunciado que en siguientes días comentará respecto a esta presunta grabación. El diputado José Ormachea señaló que corresponde a la Fiscalía actuar de oficio e investigar el audio, porque también puede llegar a ser afectada al ser mencionada con la conversación. Dijo que si se confirma la veracidad de la grabación en un peritaje incluso internacional, debía procederse con la aprehensión de César Siles. En el marco de las investigaciones, el diputado Alarcón indicó que debe verificarse la autenticidad del audio y tomar la declaración ampliatoria del juez Lea Plaza. Instó a que el Tribunal Supremo de Justicia haga el seguimiento en el Ministerio Público. Alarcón indicó que el audio es revelador de una intromisión descarada, grotesca, una injerencia directa y una manipulación total y absoluta del órgano judicial y del Ministerio Público de parte del gobierno del movimiento al socialismo. Según indicó, el audio muestra una acción totalmente manipulada para sacar del cargo a una magistrada elegida por el voto popular. Recordó que consejeros de la magistratura destituidos anteriormente ya habían denunciado el mismo modus operandi con el exministro Lima. Alarcón considera que la destitución del presunto consorcio era destituir a la magistrada Cuaquira con miras a hacerse del control de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, dado que el actual titular ha dado muestras que busca una independencia. Ormachea considera que en el fondo de este asunto, los administradores de justicia ya no temen al gobierno ni al ministro porque saben que se irán pronto. Dijo que en otras circunstancias no se habría conocido el audio. Todos están intentando salvar su pellejo y si es necesario salvar el pellejo sacrificando al propio ministro de Justicia, lo van a hacer, manifestaba este parlamentario. El juez Lea Plaza determinó suspender la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Cuaquira. En el marco de una acción de cumplimiento, el argumento era que supuestamente había irregularidades en la declaración de la experiencia docente de parte de Cuaquira y que esto fue omitido en la difusión de méritos para la elección de 2024. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, calificó la decisión del juez Lea Plaza como golpista, mientras que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, consideró que era una vulneración al principio de preclusión. En la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que involucran a otras personas en este presunto consorcio, como la vocal de Sala Plena de La Paz, Claudia Castro. Según los datos acumulados por la Fiscalía, se tiene evidencias de que un contacto con el nombre de doctora Castro habría proporcionado al juez de Coroico los argumentos legales para el fallo contra la magistrada Cuaquira. En el marco de este caso, también Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia intervino el viernes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde tuvo un encontronazo con su presidente Iván Córdoba, quien también sería mencionado en la supuesta conversación grabada entre el juez Lea Plaza y el ministro César Siles.
Luego de la intervención de Transparencia, acusó al vocal Córdoba de encontrarse en estado de ebriedad, pero este fue auxiliado a un centro médico donde un doctor le diagnosticó que se había descompensado y sufrido un accidente cerebrovascular. Todo esto por el control de la justicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay manipulación o no de la justicia? ¿Qué opinan al respecto de la renuncia sorpresiva del ministro de Justicia César Siles, quien anunciaba días antes procesos penales contra Evo Morales? ¿En qué quedará todo esto? ¿En qué quedarán las denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en el país? ¿Qué opinan ustedes frente a la decisión del ministro de Justicia César Siles? ¿Ustedes creen que este audio es real? ¿Ustedes creen que el ministro de Justicia está detrás de la manipulación de la justicia para tener el control de las decisiones judiciales en el país? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.